El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, después de las Navidades, reemprendemos de nuevo la marcha en esta búsqueda constante de saber quién somos y qué hacemos aquí. Y en ese sentido, son nuestros programas constantemente la búsqueda. Hoy tenemos con nosotros una persona interesante que nos puede conducir también hacia esos horizontes de la búsqueda de los caminos, de la espiritualidad, de la divinidad y de todo eso, porque es un hombre que después de tener una concesión, pudiéramos decir, técnica de su trabajo, de ser delegado de un banco en Andalucía, de tener relaciones con muchos ayuntamientos, este hombre lo ha archivado todo y se ha dedicado a buscar su creador. Entonces, en esa búsqueda, en ese trabajo, ha tenido muchísimas experiencias. Y eso es lo que queremos hoy intentar, que vierta aquí esas experiencias, para que nosotros podamos decirle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, pues que hay un camino para buscar, hay un camino para llegar, porque todos al final vamos a llegar. Pero de todo eso vamos a hablar dentro de un momentito. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle una cosa que antes se me olvidó, señoras y señores. Y es que normalmente siempre digo el nombre de la persona invitada y hoy ese tema se me ha olvidado. Y él se llama Aarón Moreno. Encantado de que estés aquí con nosotros. Estamos muy encantados de que estés con nosotros porque estamos convencidos, tal como he dicho en mi introducción, que vas a aportar ideas de esos conocimientos tuyos, de tu búsqueda esa tan pudiéramos decir, de tanto tiempo, porque tú desde que eras un chaval estás en la búsqueda de la espiritualidad, ¿no? Así es. Es la gran pasión de mi vida. Es la gran pasión de mi vida. Muy interesante. Habrás tenido que encontrar con multitud de causa, de efecto, de historia, de dime direte, de parar, de arrancar. Me he encontrado a lo largo de esta búsqueda, en primer lugar, con la confusión. Pero no, antes de entrar en profundidad en el tema, vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, lógicamente para desearle que tengan un buen programa, porque aquí al final venimos todos a aprender, todos aprendemos de todo. Sigue comentándome lo que me estabas diciendo de tu infancia, de tu... Bueno, decía que desde muy pequeño tuve la necesidad de buscar a mi creador, y esto lo digo así porque es la realidad, no voy a andar con
la comprensión de que lo que me rodeaba alcanzaba que era una apariencia de realidad, y eso fue una intuición desde muy pequeño, y la búsqueda de la espiritualidad en las zonas donde yo estaba, en los sitios donde yo vivía, en las posibilidades que ofrecían los sistemas religiosos que tenía a mi alrededor y me rodeaban, en todo, era para mí la conciencia de que mi identidad no se identificaba con lo que me rodeaba, con mi yo histórico, con mi familia exclusivamente, aunque quería mucho a mi familia y a todo, pero la comprensión, la intuición fundamental de que yo era otra cosa, que todos éramos otra cosa. Y la insatisfacción que me producía, yo iba de muy buena fe a la búsqueda de los sistemas tradicionales de adquisición de la fe y todo, y sin embargo me sentía frustrado porque había en el ejercicio de esas técnicas que se me planteaban, en parte sentía una cierta exaltación mística, pero al final era más bien una alienación, porque la carga que venía encima de ritos, de cosas y tal, pues hacía que se oscureciera la ingenuidad de lo que yo tenía en el corazón. Así que ese primer foco de luz con el que despierto muy joven, 12, 13 años, 14 años, después a lo largo de la historia se va a ir, como a todos nos sucede, va a tener que convivir pues con la búsqueda del empleo, con la búsqueda del trabajo, con la búsqueda del amor, con las pasiones, con el poder que llego a tener, con el que dejo, con enfermedades graves que tengo que sufrir, con todos aquellos hitos que cualquier persona normal tiene que convivir, y en todos ellos y en cada momento, a la vuelta de cada esquina, siempre surgía esa misma necesidad de expresión, y pues con la mayor ingenuidad intenté buscarla, y con la mayor honestidad, y hacerla compatible con mi vida. Claro que muchísimas veces, pues desgraciadamente, pues no me salió bien, y estudié distintas corrientes como filosóficas, tanto la filosofía existencialista como participé en los movimientos políticos de la época de la regeneración española, que también son formas de realización de la personalidad y todo esto, pero siempre, por ejemplo, por poner un ejemplo, me interesó mucho, por ejemplo, cristianos de base, en la época que tú conoces de comisiones obreras y todo ese tipo de cosas, o me interesó movimientos de regeneración de la Iglesia en su momento, o movimientos de regeneración del judaísmo, es decir, siempre he estado en la brecha de la búsqueda de encontrar a mi Dios o al Dios de todos nosotros en la expresión de todo lo que me rodeaba. Y así sigo. Pues está muy bien, porque es que podríamos decir que esa es la invitación que nosotros hacemos constantemente desde este programa, que es invitar a la gente a que piensen que hay otro mundo, que hay otro mundo que está dentro de ti, que no está en ninguna parte, igual que la felicidad, igual que una serie de cosas y de satisfacciones que los seres humanos buscamos en ese Dios externo que nos presenta el sistema, cuando el Dios está siempre dentro de ti. Eso es, pues es muy interesante eso, porque tú también habrás tenido que hacer un sacrificio, porque tú has tenido tu despacho como abogado, y has cerrado y te has puesto a buscar. Y eso es interesante. Lo que sucede con eso es que hay un momento de mi vida en que hay un conflicto muy grande, es decir, hay un momento que yo comprendo que todo lo exterior, toda la manifestación exterior, el mundo material en general, no expresa la divinidad, es una expresión de Dios, pero no expresa la divinidad. Es decir, por ejemplo, con ritos, a través del trabajo social exclusivamente, a través de ser una política de izquierda o de derecha o de cambio social, o a través de la incorporación a prácticas severas de religiosidad, sean judías, sean católicas, sean, no sé, cualquier... A través de eso no conseguía el enlace que pudiera conectar con ese yo profundo donde anida la divinidad. Entonces, como el tiempo pasa y llega un momento que todos ya nos vamos haciendo más mayores, hace como unos 5 o 6 años, adopto la decisión
en un momento en el que mi carrera pues estaba en un momento bien, es decir, que tenía un momento de éxito, por así decir, a nivel exterior, pero a nivel interior tenía una profunda decepción porque no había conseguido llegar a las cotas que entendía. Y como había que avanzar antes de que el tiempo pase y sea ya tarde en esta encarnación en la que vivo, pues decido dedicarme exclusivamente a esto. Y en eso me meto y empiezo a estudiar todo lo que ya tú conoces y a practicar lo que he podido. El programa lo vamos a definir de alguna manera como nuestro encuentro con la divinidad. Es de lo que me parece a mí que debemos de hablar, porque yo creo que es lo que tú nos puedes ofrecer a nosotros y a todos nuestros oyentes y televidentes un camino, o por lo menos una inquietud, una preocupación o algo que nos ayude a descubrir cosas. Bueno, yo lo primero que hay que deshacer es un tópico, y es el tópico acerca de la espiritualidad. Porque la espiritualidad, en definitiva, es una manifestación de la energía. Es decir, todos sabemos ya que la materia es energía en vibración. Bueno, pues la espiritualidad es energía en más alta vibración. Es decir, es elevación del grado de vibración de la energía. Quiere decir que es nuestra más profunda realidad, es nuestra más gran realidad. Cuando uno habla, a veces plantean como una especie de dicotomía entre lo material y lo espiritual. Y no es así. Claro. No es así. Claro. Lo material expresa espiritualidad también, tiene alma, y la espiritualidad es fundamentalmente elevación del grado de vibración de lo que somos, de lo que realmente somos y de donde venimos. Entonces, se trata de ahondar en el grado de conciencia, porque todo lo que nos rodea tiende a anular el grado de conciencia de la persona. Todo lo que nos rodea tiende a alienar a la persona. Y de hecho, pues los medios de comunicación, incluso las pretendidas espiritualidades, el bazar de espiritualidades, hace que la persona se pierda. Y de lo que se trata es de adentrarse cada vez más en uno mismo, porque en el interior de la persona está todo. La pregunta llegaría a ser tan radical como decir, ¿podría una persona a través de su introspección llegar a la aseveración o a la aprehensión de las verdades más profundas escritas en los libros más iniciáticos? La respuesta es sí. Está claro. Dios nos hace nacer completos, no fraccionados. Nosotros no necesitamos a un maestro, sino para que nos ayude a sacar de nosotros mismos. Nosotros en realidad no aprendemos, en realidad aprendemos a desarrollar lo que ya vino con nosotros. Igual que venimos con un código genético, desde el punto de vista material, venimos con un código genético espiritual que a través de la introspección y a través del desarrollo de la conciencia nos va a permitir aprender todo lo necesario para encontrarnos con nuestro Creador. Y de hecho, este plano de encarnación, el nacer encarnado en alma humana y no en alma animal o en alma mineral, es la oportunidad que tiene un alma de encontrarse profundamente con su Creador, desarrollando lo interior. Ahora, eso requiere una disciplina severa. Hoy en día, la palabra disciplina es algo que tenemos tendencia a marginar, porque a todos nos gusta hacer un poco lo que nos da la gana, lo que nos apetece. Entonces, sabemos que todos los grandes iniciados, no vamos a decir Buda, no vamos a decir Dogo, no vamos a decir todas aquellas personas que tenemos todos en la cabeza, son personas que han hecho gran trabajo interior y no son personas de las que se relata que leyeron grandes bibliotecas o que accedieron a los grandes profundos conocimientos del saber. Son personas que desarrollaron su interior a base de trabajo espiritual y a base de enfrentarse a sus propias contradicciones. En ese sentido, ese es el camino. No sé si... Ese es un camino largo, lógicamente, porque cualquiera que emprenda esa búsqueda de descubrir cosas, te encuentras señuelos por todas partes, señuelos que te distraen. El sistema que ha creado todo el sistema económico, nuestra
pudieron decir nuestra vivencia, nuestra vida, todo, no le interesa que tú tengas un conocimiento. Ellos lo único que les interesa es que tú no pienses, que ellos piensan por ti y tú seas un instrumento para que ellos hagan lo que ellos necesitan hacer. Así es. Y ahí es muy difícil de pelear, porque a veces el contrario se difumina, casi es invisible, no lo detectas. El tema es un trabajo complicado, es un trabajo para personas que lleguen a la conclusión de decir que no estoy de acuerdo con eso, que yo no estoy de acuerdo con ser un instrumento que me manejan de esta manera y que yo viva nada más que para esto, cuando yo tengo en mi destino es la espiritualidad y es la divinidad, y ahí es donde yo me tengo que encontrar. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a parar un momento, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Aarón Moreno. ¿Qué tal esa primera andanada? Muy a gusto. Estaba bien, ¿no? Muy bien. Estaba muy bien. Tenemos 15 minutos ahora por delante y me gustaría que tocáramos un par de asuntos interesantes. Uno de ellos, si tiene algo que ver, que aparentemente puede que no, pero si tiene algo que ver, la alimentación con la espiritualidad. Pues me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque voy a dejarlo muy claro y muy diáfano. Desde mi punto de vista, no es posible un desarrollo completo espiritual, incluso no es fácil la ascensión en grado de conciencia con una dieta que no sea vegetariana. Y voy a afirmar por qué digo esto. Las grandes religiones han creado una mala conciencia a través de sacrificios, etcétera, etcétera, entendiendo que el reino animal está a disposición del hombre y que el reino vegetal está representado del hombre y que somos el centro de la creación. No, nosotros somos almas de luz que procedemos de la luz y venimos a crear aquí luz. Y lo que estamos creando con el sistema alimentario que tenemos es una catástrofe cósmica de proporciones increíbles. El sistema alimentario humano está destrozando absolutamente la esfera, la tierra. Está agotando los recursos, pero además está causando un sufrimiento al reino animal de proporciones increíbles. Entonces, el ser humano tiene que regenerar su sistema de alimentación para poder decir que está en paz. Es decir, yo no puedo decir que tengo equilibrio espiritual cuando soy una perturbación constante en lo que me rodea. Desposeer de derechos a los animales por el hecho de que no nos podemos comunicar con ellos verbalmente es una atrocidad. Al día de hoy el grado de ciencia y de conciencia que tenemos nos permite saber que podemos tener una alimentación proteica suficiente sin necesidad de acudir a la proteína animal. Cualquier científico serio hoy lo puede decir. Por lo tanto, estamos a un nivel en el que, yo no digo que todo el mundo se tenga que hacer vegetariano, pero yo tengo muy claro que para poder mantener una paz espiritual profunda, tengo que estar en paz con lo que me rodea. Y para estar en paz con lo que me rodea, mi alimentación tiene que ser pacífica, tiene que ser de paz. Y eso solamente se consigue con una alimentación vegetariana. Hay distintos tipos de vegetarianismo. Está el vegano, yo ahí no voy a entrar, porque eso es muy largo de hablar. Sí, pero con afirmar Pero Dios el tema, ama su creación vale. completa. No es predicable de la divinidad, y nosotros somos divinidad, el comportamiento el bárbaro que la humanidad está teniendo con el reino animal. Cualquiera que quiera decir que está elevándose espiritualmente, participando directo o indirectamente en esta cadena de horror, se está engañando a sí mismo. Ese es mi punto de vista. Y de hecho, los grandes iniciados que conocemos eran vegetarianos. Lo era Buda, lo era Dogo, lo era incluso Leonardo da Vinci. Y además, en la incidencia que este tipo de consumo y de martirio que causamos al reino animal, la incidencia que tiene sobre nosotros mismos, en nuestra espiritualidad, llegó a afirmar León Tolstoy
que las guerras continuarían siendo guerras mientras el hombre no dejara de matar animales para alimentarse. Es decir, todo el sufrimiento que el ser humano lanza a la atmósfera a través de esos seres inocentes se refleja en la espiritualidad y naturalmente en nosotros mismos. Tenemos que tener el sufrimiento, ¿entiendes? Esa energía del sufrimiento. Exacto. En fin, yo creo que sé que eso es opinable, pero desde luego Buda no tiene ninguna duda sobre ese tema. Es opinable. Pero ahí pasa igual que otros problemas grandísimos que tiene la humanidad ahora mismo, como es el maltrato de la mujer, que está producido también porque viene en el Génesis, igual que come animales para alimentarte. Y el hombre, el ser humano, tendrá que tomar nota de que hay que cambiar esas cosas. Esas creencias hay que cambiarlas, porque si no, no cambiamos nuestra vida. Bueno, hoy día, no me acuerdo qué, 18, seguramente que se han matado millones de toneladas de animales para darle de comer al ser humano. Pero además quiero decir una cosa. Se han reunido hace muy poco los grandes líderes mundiales tratando sobre el tema del impacto del CO2. Bueno, vamos a ver. Todos sabemos, ya se sabe hoy, que el 50% del impacto del CO2 está directamente reflejado o tiene su origen directo en el consumo cárnico. En la producción de carne está el 50%. Es decir, que esto está llegando a un nivel en el que la propia subsistencia de la humanidad está en juego. Es decir, no estamos aquí hablando de... Porque claro, lo espiritual y lo material están en comunión constante. Los daños que se producen a la atmósfera espiritual rebotan en la atmósfera material. ¿Entiendes? Entonces estamos ante un problema grave de subsistencia. Antiguamente, pues existían fórmulas de alimentación más o menos equilibradas. No es que estuviera bien, pero es que hoy la gula, el placer de la cocina, todo esto refleja un egoísmo de especie con respecto al resto de las especies, que esto es que no tiene nombre. Y desde luego podemos opinar de una manera o de otra, pero yo en esto tengo claro, si alguien quiere ascender espiritualmente, tiene muchas cosas que ir abriendo y ir cambiando dentro de sí, y no hay cambios que se puedan hacer de manera radical. Pero yo tengo muy claro que la alimentación vegetariana es fundamental para la elevación de mundos. Una cosa, Aarón, vamos a entrar en el tema de si la meditación es constructiva con respecto a la espiritualidad. ¿Qué nivel tiene la meditación? ¿Qué nivel tiene eso en ir buscando la espiritualidad? Yo te voy a contestar diciéndote que yo actualmente, después de haberme leído bibliotecas enteras, con detenimiento, de espiritualidad, el Zohar, el Bhagavad Gita, algunos estudios sufíes, 1000 cosas. Tengo la cabeza así de gorda. Dedico al día, hoy, si puedo, y casi siempre lo hago, un mínimo de 4 horas de meditación diaria. Con eso te contesto a lo que yo entiendo, pero es que además intento aumentar. Y en esto, en realidad, no es una cosa que yo he aprendido por mí mismo, porque sabemos que los maestros Zen lo hacen incluso con más tiempo, Buda estaba mucho tiempo meditando, pero es que realmente cuando uno empieza a meditar, es cuando uno empieza a entrar de verdad en la conciencia. El gran problema que tenemos es el mundo mental y el mundo de conciencia. En muchas ocasiones, cuando se habla de espiritualidad, en realidad se está hablando de mente. Porque yo durante años he estado estudiando la numerología cabalística, el Zohar, los nombres de Dios, las implicaciones que tenían las distintas teologías, la búsqueda. Todo eso me quedaba un goce intelectual, porque soy un hombre muy intelectual. Ese ha sido mi gran problema, he sido muy intelectual. Entonces, al final del camino he tenido que aterrizar en lo que es la conciencia pura, la simpleza del rayo de luz blanco, que cuando se descompone es miles de tonos y colores, que son esas bibliotecas enormes. Pero para ir a la simplicidad, es decir, a la divinidad que hay dentro de ti, eso requiere un trabajo que no es mental,
Y además, cuando lo haces, te encuentras con el problema, precisamente, de todo este desarrollo mental que tú has tenido, te encuentras con una mente dispersa, con una mente mal disciplinada. No quiere decir que la mente hay que aparcarla siempre, la mente tiene su utilidad. Pero tenemos una mente mal disciplinada, entre otras cosas porque, si nos damos cuenta, estamos caminando en esta sociedad a un universo cada día más mental, a una gran mente que es este gran espacio cibernético en el que estamos alojados, donde todos son estímulos mentales constantes que invitan a la exteriorización y a la expresión. Constantemente estamos contestando y llamando. Todo esto es mental. Ahora, ¿qué es la meditación? Es lo contrario. La meditación es que el individuo se sienta, se adentra e intenta dejar la mente en blanco, paseando todos los pensamientos, e intenta adentrarse hacia su yo interno, trabajando de una manera que él, es decir, que tú no conoces al principio. De forma que tú empiezas a dedicar horas y horas y horas a ese apagamiento, por así decir, a esa interiorización, y vas elevando poco a poco tu grado de conciencia, casi de una manera imperceptible. Te da la sensación de que no estás haciendo nada, horas y horas, a veces 3 horas parado, parece que no has hecho nada, pero cuando pasan los días y miras, lo ves todo más claro, porque se ha desarrollado la conciencia del yo superior. Y entonces, cuando miras hacia afuera a analizar la realidad que tú ves, la ves con mucha nitidez, tomas decisiones con bastante sabiduría, porque estás conectando con la divinidad, entras en contacto con ella. Y el problema fundamental es acostumbrarse al nuevo idioma que eso tiene, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a traducirlo todo a lo mental, al idioma, a la palabra. Y la meditación es un mundo en donde se conjugan el corazón, donde se conjuga el universo, donde aparece la divinidad, donde aparecen situaciones que no tienen que ver con tu modo de vida o con tu expresión de vida normal, y tienes que ir acostumbrándote a ello. Pero llega un momento que cuando tú vas dedicando horas y horas y horas a ese trabajo, empiezas a darte cuenta que es el gran trabajo. Y desde luego, como decía Jesús en su momento, Dios quiere el templo de Dios, el templo del corazón del hombre. Ahora bien, para hacer ese trabajo hay que apartarse un poco de decir, buscarse un sitio y a ser posible que sea siempre el mismo sitio en el que tú lo realizas. Porque en el sitio donde tú empiezas a meditar vas desarrollando energías muy potentes, que trabajosamente tú las vas elaborando. Entonces conviene que tú siempre estés en el mismo sitio a ser posible y te centres siempre en la misma meditación, en el mismo sillón, si es posible, o como tú te acostumbres a hacerlo, ¿no? Hay distintos sistemas de meditación, todos ellos son válidos. No sé si me convence. Muy bien explicado. Pero hay una cuestión que habría que nuestros oyentes se pueden plantear, ¿no? Cuando yo entro en meditación, ¿qué busco? ¿El Dios que me han enseñado, que está en el cielo y yo estoy en la tierra, para conectar con él? Perdón. ¿O es el Dios que está dentro de mí, que es mi niño interior, que está todavía químicamente limpio de por mi paz? Te voy a contestar con lo que yo he aprendido. Y lo que he aprendido, que te voy a contestar, no lo he aprendido en ningún libro, sino lo he aprendido meditando. Yo me siento a esperar, como un mendigo. Me siento a esperar sencillamente. Intento aquietar la mente, que claro, porque cuando uno dice meditar parece que todo es paz. A veces la meditación se convierte en un campo de batalla porque aparecen las 1000 preocupaciones. La mente se revela y aparece el problema de la letra que debes, o aparece el problema de tu esposa que te dijo una cosa que no te agradó, o de tu jefe que te dijo. Todo eso se agolpa en la cabeza y a veces lo que se produce es un campo de batalla real cuando uno empieza la meditación, sobre todo al principio. Pero yo me he acostumbrado a sentarme a esperar como un mendigo, es decir, aquieto y espero lo que suceda. No creo situaciones previas, no planteo, quiero esperar esto. ¿Digo? Sí. Entonces, cuando y esto tiene que ver también con el maestro, el gran maestro de todos, que es Dios,
Cuando el alumno está en la situación que lo merece, aparece. Es decir, y con esto voy a entrar en el tema del maestro. Es decir, sí, también quiero decir que, aunque yo sé que no está de moda decirlo, pero así ha sido siempre en la iniciación, y creo que así seguirá siendo, en la mayor parte de las ocasiones, para que haya iniciación, para que haya auténtico desarrollo, uno puede llegar por sus propias fuerzas a un nivel, pero a partir de un nivel de ascenso necesita la mano experta de un maestro. Bien, no tengo tiempo para desarrollar ese concepto, pero sí quiero decir que en la meditación el gran maestro de todos, lo que llamaban los masones el gran maestro universal, que no es otro que Dios bendito, cuando el alumno lo merece, se hace presente. Cuando el alumno come lo que debe, se relaciona con los demás con el amor que debe, cumple con sus obligaciones en todos los niveles, como padre, como esposo, como ciudadano, como todo, cuando es un hombre de luz en su vida habitual y se sienta como un mendigo en la meditación, esperando con el platillo lo que le cae, la divinidad se hace presente. Y entonces vienen las grandes experiencias de los místicos. Muy bien, pues vamos a detener el programa un momento, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo Aarón Moreno. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo va la explicación del tema de la espiritualidad? Muy bien, ¿no? Bueno, yo tengo que pedir perdón si digo algo que no es correcto, algo que no está bien expresado, algo que no he sabido comunicar, pues de antemano pido perdón a la audiencia, porque mi intención es muy sencilla, y es comunicar la experiencia que he tenido. Vamos, yo creo que ha sido impecable tu intervención, porque no has mostrado nada contra nadie, ni contra ninguna religión, ni contra nadie. O sea que no has hecho nada que sea absolutamente negativo. Lo que pasa es que el tema que estamos tratando es el tema crucial de la humanidad. El tema que estamos tratando es el tema crucial de la humanidad. Que la humanidad llegue a la comprensión de que existe otro mundo, que no es el que nos están mostrando todos los días los que han hecho la crisis, que nos están mostrando todos los días un mundo distinto, que existe otro mundo. Y entonces ahora vienen las preguntas de nuestros amigos. Entonces empieza Servando haciendo la pregunta. Aarón, de todas las cosas que has dicho, yo admiro que puedas dedicarte 4 horas a la meditación diaria, eso es de admirar. Pero en todas esas meditaciones y en todos los campos de esa meditación que has podido realizar, o estudios que has podido realizar, ¿dónde te has encontrado más satisfecho? Bueno, en realidad, hay una evolución, esto es como una capa de cebolla. Dios te va guiando y te va llevando según tu necesidad en los distintos desarrollos, ¿no? Digamos, desde luego, en la Kabbalah encuentro el precedente a mi situación o estado de conciencia actual y pues diríamos que ese es para mí lo más potente que he encontrado. Pero también es verdad que lo más bonito es que, haciendo comparación con otros grandes sabios, por ejemplo, sufíes, y con sabios hindúes, maestros hindúes importantes, lo mejor que me ha pasado es comprender que existe un núcleo de manifestación de la divinidad que se extiende a todas las culturas, y que lo que yo creía que era, en este caso la Kabbalah, la mayor expresión de la conexión, lo que se llama el Debekut con la divinidad, pues el gran descubrimiento, y esto es muy cercano para mí en el tiempo, es porque me he atrevido a romper la barrera, por así decirlo, ¿no? Bueno, me he atrevido, Dios me ha enseñado, me ha empujado a eso, porque no hacemos nada en realidad, nosotros no hacemos nada, eso es importante decirlo, ¿no? Sino que conforme tú vas
desarrollando, Dios te va dando empujoncitos, ¿no? Entonces, el comprender, el ver, el experimentar otras culturas y comprender que estaban en el mismo punto, incluso diciendo las mismas cosas que la Kabbalah, pero más sencillamente, para mí ha sido un mundo de luz enorme. Así que yo creo que en cualquier cultura, cualquier persona encuentra a Dios y se lo propone. A veces lo que pasa es que el lenguaje parece más complejo. Parece que nos quedamos entusiasmados con las grandes formaciones intelectuales. Pero en esencia, yo me he detenido por espacio de una serie de días en un libro muy pequeño que cayó en mis manos, de un sabio hindú, y encontré en él, lo que me maravilló es que encontré en él, en 150 páginas, toda la Kabbalah que yo había estudiado, en su expresión más sencilla. Es algo así como lo que decía Jesús, por ejemplo. Los católicos no entienden muy bien a Jesús muchas veces, la profunda sabiduría que contiene sus palabras. Entonces, digamos, lo que es a la apertura del ojo de conocimiento es cuando justamente empiezas a entender la gran generosidad de la divinidad en su ayuda al hombre en todas partes donde esté. Y volvemos a lo de antes, del principio. Del mismo modo que yo no necesito ninguna biblioteca para llegar a Dios, simplemente necesito trabajar mi interior y desde mi propia semilla de divinidad ir desarrollando a Dios completo en mí. De la misma manera, uno puede encontrar la Kabbalah más tremenda, más profunda, o la sabiduría sufima en el Amazonas, en un sabio hindú que está junto al Ganges. Ese es para mí el gran descubrimiento muy reciente de mi vida. Jesús. Bueno, y esto conlleva a lo que estamos hablando. O sea, todo este aprendizaje que necesitamos en realidad es, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Pero ¿cuándo está preparado el alumno? Cuando ha tenido que estudiar todos los libros de espiritualidad, o con la meditación, y todo lo demás no ha hecho falta para nada. Ha sido todo un proceso, una causalidad, no casualidad. Yo te voy a decir, Dios se hace presente cuando el alumno lo ansía. Es decir, cuando se habla de espiritualidad, hay que tener en cuenta que Dios, en el Antiguo Testamento se dice una frase: yo soy un Dios celoso. ¿Recordáis todos esa frase? ¿Qué quiere decir eso? Si tu pasión, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por encima de cualquier cosa. Es decir, por encima de todo, padre, madre, todo. Esto mismo lo repite Jesús de Nazaret en la cultura católica, lo vuelvo a decir. Es cuando tu gran pasión es Él, cuando el alumno ansía ser divinidad, la divinidad se hace presente. No hace falta estudiar grandes bibliotecas, es sobre todo una actitud vital. Es que yo sin ti no puedo seguir, es que yo no entiendo la vida sin la divinidad. A partir de ese momento, Dios te acoge como un hijo y Él te va enseñando los pasos que tienes que seguir. Y aparece el libro que necesitas. Yo podría contar anécdotas que no paro. A mí me han venido a las manos los libros que he necesitado en el momento que he necesitado. Solo porque los he pedido. Yo le pedí a Dios con todo mi corazón un maestro y me llegó muy tarde. Bendito sea. Pero Dios es un padre y un padre siempre da a un hijo lo que un hijo pide. Pero cuando eso es verdaderamente la expresión de su corazón. Bien, Servando. Hay un tema que has tocado que es el tema de la alimentación, pero relacionado con el cambio climático. Entonces dices que la comida que no es vegetariana, la comida animal, provoca cambio climático, que el cambio climático es por producción de CO2, tengo entendido. Pero ¿cómo se explica eso? ¿Qué es lo que hace que una alimentación carnívora provoque un cambio climático? Bueno, hoy en día se sabe que la deforestación del Amazonas para sustituirla por forraje de soja para alimentación del ganado está creando un impacto muy grande. Los gases que emanan las producciones de vacas y demás, y los estiércoles, etcétera, etcétera. Es decir, hay estudios en Internet, puedes entrar y verás que hay estudios. Pero eso solamente es una consecuencia. Lo que sí te quiero decir es una cosa. Privar a un ser vivo de su vida, eso es al punto de conciencia en el que yo me encuentro, es
pecado. Ningún ser tiene derecho a privar a otro ser de su aliento vital. Y este concepto de que nosotros tenemos derecho de alimentarnos a base de otros seres es un concepto bárbaro que procede de culturas antiguas, de momentos de mucha depresión de la humanidad. Está claro en el Antiguo Testamento, en la Torá, se describe que inicialmente el modo de alimentación era vegetariano. Es decir, y por otro lado, te quiero decir que esto te influye a ti, porque si tú coges una gallina, entonces el pescuezo, la cortas, la sangre, todo este tipo de cosas, requiere un tipo de sensibilidad, requiere una pérdida de sensibilidad, es evidente, no hay que darse mucho, no hay que torturarse mucho. Si el 90% de los que estamos aquí tuviéramos que matar los propios animales que devoramos diariamente, pues muchos de nosotros no lo haríamos, o por lo menos notaríamos que es algo que nos afecta. Es exactamente igual que el grado de conciencia que tiene la guerra hoy en día. Cuando se aprietan botones y se matan los drones, etcétera, etcétera, es decir, la pérdida de conciencia que supone apretar un botón y no ver el resultado, no es como antiguamente, que la gente se mataba a cuchilladas y veía la sangre brotar. Hoy no, hoy disparas un cohete y matas 3.000 o 4.000 personas y no te enteras. No eres consciente. Y este es el tema del supermercado. Llegamos al supermercado, todo está empaquetado, no establecemos la relación que existe entre el sufrimiento de ese animal y el tema de la caza, por ejemplo, como diversión. Todo este tipo de actitudes son actitudes primitivas, propias de grados evolutivos bajos, y por lo tanto nosotros no podemos pretender desarrollar una espiritualidad continuando con estas prácticas. Pero esto no lo digo yo, lo decía hace muchos miles de años, lo decía Buda. Es decir, no es algo que aparece de nuevo en la humanidad. ¿Me explico? Ahora, es verdad que las grandes religiones son cómplices de este asunto. Bien, Jesús. Ahora que ha dicho lo de las religiones de las comidas, ¿por qué el judaísmo prohíbe el cerdo, los hindúes prohíben la vaca? ¿Por qué siempre guardan una relación? Y sin embargo, en el Antiguo Testamento se hacía sacrificios con animales. De hecho, Caín y Abel hacían sacrificios con animales, ¿no? Cuenta la Biblia. Y eran ofrendas que hacían a Dios, ¿no? ¿Desde cuándo viene esto de... Hay que ser más concreto porque tenemos poco tiempo. Mira, es un tema que tú planteas apasionante, pero yo a mi modo de ver, no te voy a decir lo que dice el judaísmo de eso, sino lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo pienso es que en el grado evolutivo de la humanidad Dios permitió los sacrificios de animales porque el grado de sensibilidad, si pasábamos de sacrificios de hombres directamente. Es decir, el grado de sensibilidad de la gente necesitaba una evolución, pero no hay que olvidar que el templo fue destruido. El templo fue destruido. Y en su lugar aparece un templo interior. Y el profeta Isaías dice, no, aborrezco vuestros sacrificios de carne y de sangre, yo quiero vuestros corazones. Dios bendito, lo que quiere es el corazón del hombre. El gran templo de Salomón es el corazón del hombre. Esa es la estructura del templo, donde Dios anida. Dios anida en el interior. Cuando tú miras, mira a Dios. Cuando tú amas, ama a Dios. Tú eres una expresión de Dios. Y en la medida que tú eres consciente de tu divinidad y vas tomando papel, y para eso la meditación ayuda mucho, tú empiezas por ti solo a comprender todo esto que yo estoy diciendo. Vamos a ver. Cuando el nivel de conciencia sube, hay cosas que se dejan de hacer. ¿Por qué sabes tú que alguien está en elevación? Alguien está en elevación porque deja de hacer cosas. Aquí estamos muy acostumbrados a ir a cursos, programas, másteres, la geometría, la no geometría, la no sé qué, pero todo sigue igual. Volvemos a nuestras casas y todo es igual. Seguimos comportándonos de la misma manera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo es mental. Todo está en el universo mental. El universo mental es un universo trampa. Ahora, cuando vamos al universo conciencial, vamos al interior, y se produce la transformación, la elevación de mundos, el que va ascendiendo mundos cambia de comportamiento. No te va a hacer falta que yo te diga que tienes que dejar de matar animales. Cuando tú empieces a elevar, lo vas a dejar hacer tú solo, de manera natural. Así que no es ideológico, es conciencial. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sé si te he contestado. Es decir, a lo largo de la humanidad ha sido necesario una serie de cosas. La divinidad ha consentido que el hombre haga una serie de cosas. Pero el desarrollo conciencial
hace que el hombre tenga que, por sus pasos, comprender que eso ya hay que dejar de hacerlo. ¿Me comprende lo que te quiero decir? Y eso lo hace el nivel conciencial de la persona. Tu templo es tu corazón, no el templo de Jerusalén. Ese es el templo de Dios. Hoy. Aarón, tenemos que concluir el programa. Ya te dije que iba a ser corto para la idea que tú tenías de desarrollar, pero lo puedes desarrollar de otras maneras que también existen, Bueno. Mejores, ¿no? Bueno, decirle a nuestros amigos que están aquí con nosotros en el plató, nuestros amigos y nuestras amigas, bueno, darle las gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que ha sido un programa muy interesante, has vertido unas ideas, pudiéramos decir fresquitas, muy buenas, ideas interesantes, que todos andamos ahí detrás de eso, pero muchos no sabemos cómo tirar del asunto, pero todos andamos ahí. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias por traerme aquí y quedo a vuestra disposición para lo que sea. Y vuelvo a reiterar que, sobre todo, que lo que espero haber expresado con corrección las ideas que no son mías, porque no hay nada que sea mío. Yo lo único que intento es transmitir lo que gente mucho más sabia que yo me ha enseñado y lo poquito que he aprendido, y decir muy sinceramente lo que sale de mi corazón. Muy bien. Pues eso te lo agradecemos muchísimo, y ya vendrás en otra ocasión a plantear el tema que tú creas conveniente. Y a nuestros oyentes y televidentes tenemos que decirle que, bueno, que estos programas son posibles porque hay gente, bastante gente que trabaja, que hace esfuerzos para que esto sea posible, para que aquí puedan venir las personas que tienen ideas y puedan lanzar esta idea para que la recoja todo aquel que lo necesite. Y aquí tenemos gente que físicamente están trabajando constantemente en esto, como es el tema de Israel Jiménez, como es el tema de Juan Prieto, que son los artífices de esta programación, de la transformación de las palabras y de las imágenes en cosas concretas que después las personas ven. Y decir también que la semana que viene, exactamente donde mismo han conectado con nosotros, pues pueden conectar con nosotros también. Y hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.